Hasta el mediodía seguimos en Déjamelo Pensar y nos están llamando en el 4535-2222. Hola Sandra, soy Teresa de Lomas de Zamora. Estoy escuchando, ya lo escuché tu comentario de entrada. Te felicito, yo leí tu libro, te admiro por tu coraje. No sé lo que quiere la gente, no sé lo que quiere hacer la gente con el gobierno. Ya no pasamos de todo. Yo el día de las elecciones voy a cumplir 80 años. Pasé dictaduras que me sacó a mi hija. Pasamos a Menem que nos fundió a todos. Pasamos tantas cosas. ¿Qué es lo que quieren hacer con el país? Llegando el día de festa flotando la melancolía de la Sandra, buen día. Es la primera vez que yo te escucho. Soy José de Ciudadela. Si vos decís que hoy estás mal, me imagino cuando estás bien. Clara, concisa, precisa, excelente. tu compañía cuando llegue el alba. Barco velero que... Sí, Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Mira, te habla Mario acá de Mataderos. Para la peste que tenés, para que pues, todos se puedan curar en esta temporada, pongan un tema que es Taipero por Yahoo, de Antonio Taragorros. Ahí te va a decir qué tenés que tomar para evitar esta peste. Cuando te habla de la caña de ruda. Para agosto, caña con ruda. Baletón agreste de luna. Poné Taipero por Yahoo, es una hermosa tema. Gracias. Bueno, gracias. ¿Tenés idea, Cari, de qué es lo que tengo que dice Tarragorros que hay que tomar? Caña con ruda para afrontar los fríos del invierno. Caña con ruda. ¿No? Exactamente. ¿Y de dónde Viene saco la Pachamama, que caña es el y 31. ruda? Y ruda. Ruda de algún patio de una abuela. Claro. Ajá. Caña Hay que de- buscar una abuela que tenga un patio. Y caña de algún boliche. En algún almacén perdido. Sí, en algún almacén de barrio. Villa Urquiza, por En ejemplo. otras latitudes, para las pestes estas que tenemos nosotros ahora, que yo concentro hoy, pero que otros han tenido también, me estoy acordando, es medio bizarro lo que voy a contar, pero una vez conocí a un dirigente del Frente Polisario. ¿Ustedes saben qué es el Frente Polisario? Frente Polisario. Manuel Rodríguez. No, corazón. Esto es en el Sahara. El Frente Polisario es la organización de resistencia de los árabes que hablan español, que están en el Sahara, al costado de Marruecos. Y Resistencia a los marroquíes. a los, primero Los era árabes. a los españoles porque fueron colonia española, Claro. y fue lo último que hizo Franco antes de morir, fue regalarle ese territorio del Sahara a el rey Hassan de Marruecos. Entonces les regaló, y son nómades, viven en carpas. Hablan español. Hablan español, son los únicos árabes que hablan español, y bueno, y son muy... Y yo hace muchos años conocí a un representante en América Latina. Ellos tenían base en Bogotá en ese momento para toda América Latina, y lo conocía a lo que sería el embajador del Frente Polisario. Yo ahí me enteré que era el Frente Polisario porque nunca lo había escuchado nombrar. Realmente es una historia muy interesante, política, ¿no? Muy interesante. Pero un ¿Qué día chupaban? un día que me fui a encontrar con el tipo, yo estaba así con una cosa, y me decía que había que comer tomar té de ajo, había que poner 5 o 6 dientes de ajo en agua. No me animé. Prefiero tener la gripe. Pero les cuento, en el desierto hacen eso, se toman 3, 4, 5 dientes de ajo, tés cargadísimos, y dice que tomas eso y prácticamente morís. Se te mueren todos los bichos, ¿viste? Ey, ¿qué hacemos? Seguimos con Sergio, ya que está. Porque del otro lado, del otro lado no se ve. Ustedes saben que acá hay un vidrio, que yo tendría que estar mirando los ojos a alguien, pero lo único que veo es el reflejo de la ventana. Vamos a entrar, ya que estábamos hablando del desierto, vamos a América Latina, que es otro tema. Empezaste contando, este lunes se reunieron los presidentes Santos y Maduros en Puerto Ayacucho, que son las puertas del Amazonas, ¿no? Es frontera venezolana. Se reunieron después, recordamos, ¿no? Que Maduro, no, fue Santos el que le agradeció la visita relámpago que hizo la presidenta Cristina Fernández a Colombia la semana pasada, el que le agradeció sus gestiones
porque algo debe haber tenido que ver para llegar a este encuentro, después de que Santos recibiera a Capriles, cuando Capriles estaba todavía denunciando fraude, y eso fue tomado por el presidente venezolano como una afrenta. Una afrenta, exactamente, y ahí las relaciones que habían renacido con fortaleza después de la actuación de Néstor Kirchner en la UNASUR, volvieron a resquebrajarse, y ahora parece que han encontrado otro cauce. Sí, y hoy le pidió Piñera, presidente de Chile, disculpas a Maduro por lo mismo, por haber recibido a Capriles en su campaña de deslegitimar internacionalmente a Maduro. Bueno, por lo menos lo reciben, pero después piden perdón. Ahora, es increíble la frontera, esa frontera entre Venezuela y Colombia, cómo divide no solamente a dos países políticamente, casi diríamos que podrían haber estado unidos. En un momento la Gran Colombia los cobijaba, incluso Ecuador, Panamá. Pero vamos de América Latina, en la época en que estaba Uribe y que estaba Chávez. Chávez representaba el ejemplo más radical de postura anti-norteamericana de toda la región, y Uribe todo lo contrario. Y son 2.300 kilómetros de frontera que tienen. 2.300 kilómetros de frontera, uno puede decir un montón de cosas en común entre los dos pueblos. Y muchos pasos para que pase gente también. Claro, pero aparte, ¿cuánta diferencia puede haber de uno y otro lado de la frontera entre esos dos pueblos? Y sin embargo, a la hora de votar, vota Colombia muy a la derecha. Y sabemos cómo vota Venezuela, que está en un proceso ininterrumpido. Hacia el socialismo. Hacia el socialismo del siglo XXI. Pero no es la primera vez que se pelean en estos últimos tiempos, o que hay graves conflictos entre Venezuela y Colombia. Hubo en el 2008 Colombia atacó a las FARC, y de las FARC me voy a tomar porque creo que es la clave para explicar esta diferencia. Primero, si te parece, vamos a escuchar qué dijeron los presidentes de Colombia y de Venezuela cuando finalizó este lunes esa reunión tan esperada en la que recompusieron relaciones. Esto decía el presidente Nicolás Maduro. Me atrevo a hacer un llamado a todo el pueblo de Venezuela, a toda Venezuela, a todos los sectores. Y me atrevo desde aquí también a nuestro amado pueblo de Colombia y a todos sus sectores, a que trabajemos con la mejor buena fe por la unión, la paz, la coexistencia, la convivencia, la prosperidad de nuestro país. Juntos podemos ser prósperos, juntos respetándonos y cultivando la amistad y la hermandad verdadera. Y en su nombre, presidente Santos, en nombre de nuestro libertador y del comandante Hugo Chávez, yo le puedo decir en nombre de toda Venezuela, cuente Colombia, cuente usted con los mejores esfuerzos que podamos hacer, donde usted lo considere necesario como jefe de Estado, para que la paz llegue a buen puerto, llegue al puerto que tiene que llegar. La paz en Colombia es la paz en Venezuela, en Sudamérica, en nuestra región. Es la paz necesaria y ahora es la paz posible. Y nosotros realmente estamos a sus órdenes para contribuir modestamente y con humildad, se lo digo, en todo lo que podamos, para que más temprano que tarde Colombia pueda estar celebrando la paz. Eso decía el presidente Nicolás Maduro, y ahora Sergio después nos va a explicar un poco de qué se trata, porque bueno, se están llevando negociaciones con el gobierno colombiano, con la FARC, y en esas negociaciones la intervención de Venezuela ha sido clave. Y Santos, Juan Manuel Santos, que había dicho que iba a ir de la mano de Néstor Kirchner a esa reunión para que lo acompañara aquel aura de la reunión con Chávez, que había salido también, y al que Cristina le dijo que bueno, que ya que la llevaba Néstor, que lo llevara Chávez también. Decía esto al término de la reunión de Puerto Ayacucho. Esa relación positiva que tuvimos con el presidente Chávez es la que vamos a tener con el presidente Maduro. Nos lo dijimos muy francamente, hay aspectos donde no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad de trabajar juntos, y eso es lo que vamos a hacer. Repito, por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. En términos generales, que vamos a abordar el tema que tiene que ver con la seguridad. Ahí hay temas que tienen que ver con el narcotráfico, el tema que tiene que ver con el contrabando,
el tema que tiene que ver con los grupos al margen de la ley. Está el tema de la energía. Ahí hay muchísimos temas o subtemas que tenemos que trabajar conjuntamente. Esa comisión también se va a reunir para ir avanzando. Y está el tema del comercio, toda la integración, dos países que están llamados a trabajar juntos y a integrarse cada vez más. Ahí también hay una agenda muy larga para poder adelantar. Bueno, esas eran las palabras de Juan Manuel Santos, Sergio. Sí, porque más allá de las diferencias políticas que tienen con respecto a cómo se alinean con Estados Unidos, hubo, y son las FARC, uno de los motivos fuertes del choque. En el 2005 hubo una grave crisis diplomática por la captura de un líder de la FARC en territorio venezolano. Y eso generó una reacción de Chávez muy fuerte, porque aparte la captura fue en Caracas, no fue en cualquier lado. En el 2007, una nueva crisis. Chávez era el mediador en el tema gobierno colombiano, FARC, y Uribe tuvo un enorme enojo con Chávez porque consideró que lo estaba puenteando o lo que sea, y hubo ruptura de relaciones. En el 2008, nuevamente, porque Colombia ataca a la FARC en territorio ecuatoriano. Y esto motivó que Chávez movilice los tanques a la frontera con Colombia en lo que podría haber sido, pero tranquilamente, una confrontación armada entre los dos países. Y finalmente en el 2009, en un campamento de la FARC, se hallaron lanzacohetes que habían sido vendidos al gobierno de Venezuela por Suiza, y esto nuevamente motivó una crisis diplomática. ¿Qué pasa acá? La FARC son un movimiento guerrillero, el más antiguo de América Latina, que como muchos movimientos guerrilleros que nacieron en los 60 o en los 70, tenía una perspectiva política, y en los 80 y los 90 fueron cambiando y derivando hacia otro terreno político. Nacen, por supuesto, con una idea marxista, leninista, bolivariana, una idea de hacer el socialismo, muy ligados e identificados con la Revolución Cubana, de hecho apoyados durante mucho tiempo por también Fidel Castro. En un momento llegan a constituir lo que se llamó en 1964 la República de Marquería, y en esa República de Marquería era liderada por Marulanda, el líder guerrillero que también llamaron Tiro Fijo. Tiro Fijo porque tenía una puntería muy buena, y Marulanda era en realidad un líder sindical colombiano. Ninguno de esos dos son sus verdaderos nombres. Y en el transcurso del tiempo, la guerrilla de las FARC logró controlar una enorme cantidad de territorio colombiano. Tanto es así que casi funcionó como un estado paralelo al estado oficial colombiano. Ahora, en un momento quedaron aislados, porque se terminó todo el proceso revolucionario latinoamericano, vino un movimiento de derecha con las dictaduras, etc. Pero las FARC no desaparecieron. Y por lo tanto, empezaron a preocuparse más por su propia subsistencia que por el hecho de hacer avanzar la revolución, y de hecho empezaron a chocar incluso con los grupos campesinos. Los campesinos que al principio los albergaban y los defendían, luego empezaron a casi no soportarlos, entre otras cosas porque les generaba una situación muy complicada, porque donde estaban las FARC surgían grupos civiles apoyados por el Estado que llamaban escuadrones de la muerte, y se les agarraban con los campesinos. Y pasado, ya avanzado los 80, surge un tercer actor, que es el narcotráfico. La postura inicial de la FARC frente al narcotráfico fue no negociar e incluso tratar de echarlos, no tener ningún vínculo con ellos, pero poco a poco se dieron cuenta que era un fenómeno un poco imparable y que aparte empleaba a muchos campesinos el tema de la producción de droga, y entonces decidieron, en un momento que para muchos es el inicio de la corrupción de la FARC, cobrarles un 10% de la producción, como una especie de impuesto para permitirles funcionar, y a partir de ahí la FARC logra, mediante este procedimiento, más el secuestro extorsivo, generar una fuente de ingresos millonaria. La FARC llegó a tener un enorme control de dinero, y su poder creciente hizo que en el 1929 el titular de Wall Street, junto con su secretario, viajen a la selva a entrevistarse con Tiro Fijo.
A ver si le ponían el billete en Wall Street. un A buen, buscar un buen un tiro. inversor, pues. El tipo se viaja ahí al medio de la selva, ¿por qué? Primero, porque había rumores de que podían tomar el poder. Y segundo, porque si no era así, el interés en que Colombia pueda prosperar económicamente estaba absolutamente ligado a que la FARC de alguna forma u otra negocien con el Estado. Ahora, las consecuencias para la población son increíbles, porque entre el narcotráfico, los paramilitares y las FARC, tenemos año a año, por ejemplo, en el año 2007 hubo 1.400 homicidios de civiles. Y no es el año en que más hubo. Las fuerzas estatales mataron a 400, esto es lo que se pudo demostrar. Las paramilitares 300 y la guerrilla a 260. Hay en este momento en Colombia 100.000 minas antipersonales sembradas. Es decir, que uno va por algunos campos de Colombia, puede volar por el aire tranquilamente, porque aparte es muy difícil sacar esas 100.000 minas antipersonales. Pero Colombia constituye el país que tiene el mayor porcentaje del mundo de población civil que se tuvo que desplazar de un lugar a otro con motivo de esta guerra prolongadísima desde los 60 hasta el día de hoy. Se calcula que 5 millones de colombianos se tuvieron que ir de sus propias tierras hacia otro lugar como refugiados. Yo estuve en Colombia ahora, en el verano, Mira vos. y un montón de lugares a los que la guerrilla abandonó y que el Estado pudo recuperar como para su propio control, están explotando de turistas, porque son lugares maravillosos. Lugares en la selva que dan al mar, como el caso del Tayrona, y poco a poco, Colombia uno va a Bogotá, que tiene un larguísimo metrobús. Si uno va ahora, lo que ve es construcción, obra, un país que crece porque poco a poco logra alejar el peligro de la FARC. Ahora, el proceso de paz no está terminado para nada. Las FARC están muy debilitadas respecto a lo que habían sido históricamente, pero han dejado una secuela dentro de la población que es como una especie de sentimiento muy fuerte de queremos tranquilidad, queremos seguridad, y votan a la derecha. En gran parte son las FARC la que explican el voto derechista del pueblo colombiano, como ocurre también en Perú, con las secuelas de Sendero Luminoso, que fue una guerrilla bastante brutal. Bueno, digamos, la derecha ahí expresa lo que conocemos como la mano dura. La gente claro. está tan aterrorizada por la violencia que termina votando mano dura. Exacto, pero como tanto en los últimos años Perú como Colombia han logrado aniquilar o por lo menos neutralizar a la guerrilla, que hace mucho que ya no representaba al pueblo campesino insurrecto, claro. Los ideales. Entonces, lo ven como un gobierno que, con todo lo que tiene de derechista, por otro lado les garantiza por lo menos algo que significa vivir o no vivir. Estar en mi pueblo o no estar en mi pueblo, una cierta sensación de desarrollo. Ahora, ha surgido un nuevo bloque en Latinoamérica. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del bloque bolivariano, pero Perú, Colombia, México, Panamá, Costa Rica han constituido la Alianza del Pacífico. Chile. La Alianza del Pacífico, que si suman todas las economías, que es una trampita, pero si suman todas estas economías, esta alianza constituye la 8ª economía del mundo. Digo que es una trampita porque en realidad es una suma de países que todavía la alianza es más una expresión de deseo, que incluso han votado tener un parlamento de la Alianza del Pacífico. Es decir, que cada país mande a 10 representantes y empiecen a reunirse. Todavía falta mucho, pero como apuesta norteamericana en la región, surge como una especie de alter ego, contraparte de lo que es el Mercosur o el UNASUR más en general, una nueva fuerza que obviamente es más de derecha, pero que tenemos, yo creo, a estos dos bloques contrapuestos latinoamericanos, porque por un lado está México, es un país gigantesco, por otro lado están Argentina y Brasil. Países mucho más violentos que los de la UNASUR, por otro lado. Países mucho más violentos con sus poblaciones civiles claro. Y que por supuesto tienen la promesa de Estados Unidos de que van a tener mucho apoyo financiero. Es que Estados Unidos los tiene agarrados por el lado de la violencia. Exacto, porque les la da intervención armas. norteamericana tiene que ver con que son países violentos. De la violencia mexicana, la violencia colombiana llevan aguas a Estados Unidos. Pero esto tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? Las posiciones se pueden radicalizar y polarizar. Ahora, esa frontera que vos dijiste, 2.300 kilómetros, entre Venezuela y Colombia, hay un hecho de que no pueden llevar la pelea mucho más allá, porque mutuamente son sus principales clientes. Una división, una ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela los perjudica enormemente y no pueden ir desde un tema ideológico
a perjudicarse en lo pragmático tan fuertemente. Son dos pueblos hermanos más allá de las orientaciones de sus gobiernos. Hasta el mediodía.